Bueno, hasta acá, si no me equivoco, lo único que hice fue exponer un montón de datos y de detalles que cualquiera tendría que poder entender. Todos han utilizado un secador de pelo, todos han sacado el tapón de una eh, bacha y han visto cómo el agua gira y se va. Todos han mirado el piso y lo vieron húmedo y entonces entendieron que la única posibilidad de que estuviera mojada era que le cayera agua encima, pero no significaba que tenía que llover sí o sí. Podría haberle echado un baldazo de agua, se le podría haber caído de montones de formas, humedad al piso. Eh, Vamos a recapitular un poco, a retroceder a lo que ya conocemos, a todo lo que ya dije, y vamos a ver un poco dónde las cosas sí están bien usadas y dónde las cosas no, eh, tratando de ver ambos lados de todas las cuestiones al mismo tiempo. Una de las primeras cosas que tengo que sacar del medio del camino es ese asunto de que cualquier persona que se ponga en presencia de cualquier virus, de cualquier cosa, se va a enfermar sí o sí. No importa la virulencia de lo que sea que le quieras decir, si la naturaleza funciona en base del equilibrio, la habilidad para construir eh, seres que manifiesten vida y la habilidad para destruir esos cuerpos con los que el ser manifiesta su vida y su existencia, tiene que ser igual. Si vos sos fuerte internamente, si vos estás del lado de lo constructivo, si vos estás haciendo vida sana, a vos las enfermedades van a huir de vos como si fuera un perro paleado. No te tiene absolutamente que pasar absolutamente nada, así como a mí no me pasa absolutamente nada desde hace 11 años y contando, eh, que por ejemplo empecé a meditar, a tener una dieta vegetariana, a hacer un poco de gimnasia y a estudiar cualquier cosa que se llame natural al final del nombrecito que le pongan a la disciplina, ya sea filosofía o ya sea medicina, cualquier cosa que tenga que ver con cómo la naturaleza hace sus trabajos, eh, si podés, no solamente quedarte con los ejemplos, sino poder ver más allá del ejemplo al funcionamiento arquetípico de lo que está pasando, entonces ahí es cuando vas a aprender a pensar como corresponde, cuando pensás como el creador piensa las cosas. Esas son las leyes de la naturaleza, la manera en la que el creador supone que las cosas tendrían que funcionar. Eso es lo que los científicos tienen que estudiar y eso es lo que todos tenemos que saber. A pesar de que no a todas las personas les guste, a pesar de que no todas las personas lo entiendan, a pesar de que no se enseñen esa clase de cosas como si fuera lo más importante. Eh, pero ahí vamos. Entonces, a nosotros se nos explica de alguna manera que todas las cosas en el universo están hechas de partículas que hacen los átomos, que hacen las moléculas. Con las moléculas se hacen las células, con las células se hacen los órganos, con los órganos se hacen los cuerpitos. Así como vamos para un lado, tenemos que ir para el otro. El cuerpito está hecho de órganos, está hecho de células, está hecho de moléculas, átomos y partículas. Ahora, estas partículas que forman el átomo, los protones y neutrones en el centro y los electrones que están alrededor dándole vuelta, son todas partículas eléctricas. Ya dijimos antes que la naturaleza estaba en constante movimiento. Entonces, corremos el riesgo de quedarnos con la idea de que como los electrones giran alrededor del núcleo, ya está, listo, eso es todo el movimiento. Vemos que las cosas cambian alrededor nuestro, pero nos quedamos hasta ahí. Walter Russell, un muchacho de esos que podía conectar con la mente de Dios y preguntarle las cosas directamente, enseña que en realidad las tres partículas son la misma. Lo único que pasa es que cambian de estado. Ya habíamos visto este asunto de la onda, de que cuando las cosas tienen un movimiento, vamos a decir que el positivo es hacia arriba y el negativo es hacia abajo, y el neutro es cuando cruzan la línea del centro. En una misma acción, las cosas pasan por los tres estados, a medida que van avanzando en su ciclo. Entonces, no es tan inimaginable que la partícula que en algún momento es un protón, más adelante en el tiempo vaya a pasar a ser un neutrón y más adelante en el tiempo pase a ser un protón. ¿Por qué? Porque es una cuestión de crecimiento y de envejecimiento.
No se nos enseña que los átomos crezcan, que tengan una vida, que se estén manifestando como el resto de las cosas se están manifestando. No se nos enseña que, a pesar de que podemos entender que el creador tiene todas sus características y sus capacidades a su disposición, y a medida que va haciendo selecciones y va generando cuerpitos y personas y personalidades, eh, está todo vivo. Se nos dice que hay un factor abiótico por un lado y un factor biótico por el otro. De que hay seres que están vivos y que hay otros seres que no lo están, o que hay otras cosas que no lo están. Y sin embargo, los cuerpos de todos están hechos de la misma partícula que forman todos los átomos. Esta célula, que es una célula de cualquier cosa viviente, está hecha de las mismas sales y de la misma tierra y de lo mismo todo que están hechas las piedras. Es una cuestión rarísima que hoy en día, teniendo tanta acumulación de información acerca de lo que se puede ver con los microscopios y todo lo demás, haya gente que sigue considerando que existen los factores abióticos, las cosas que no tienen vida, que no están manifestando vida, así como haya ateos que no creen en Dios porque nadie les explicó. Vos encontrás una piedra en la naturaleza y decís, bueno, esto está muerto, esto está no manifestando absolutamente ninguna vida. Volvemos otra vez al dibujito del fixture y decimos que de entre todas las características que el creador tiene a su disposición, hay una cierta selección que da como resultado una piedra, o un pedazo de tierra, o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Vos plantás una semilla en la tierra, que se supone que es un factor abiótico que no tiene vida, la regás con agua, que es un mineral, otra cosa que no tiene vida, recibe luz solar, que es una irradiación lumínica, ponele el nombrecito que quieras, que no tiene vida. Y a partir de todas esas cosas se genera una planta, un factor biótico que sí tiene vida. ¿Cómo puede ser que un sistema que no tiene ninguna de todas esas características genere mágicamente una característica que no heredó de su nivel más fundamental? Chan, es la pregunta del millón. Es la bobada más grande que han dicho los científicos de todo el mundo y de todas las épocas. Que el creador y dador de vida genera cosas que no la tienen, cuando todo el sistema está hecho exactamente de lo mismo. Vamos a poner un ejemplo más chiquitito y más sencillo con el que se puedan relacionar. Si vos comprás o fabricás algo parecido a plastilina, por ejemplo, y haces un modelo de un átomo, y te gusta el modelo, capaz no se mueve, igual que cuando estábamos hablando acerca de la moneda falsa y de la moneda verdadera. Representa algunas de las particularidades que tiene el átomo de verdad, pero todas no. Pero bueno, haces un átomo y te gusta, y seguís, haces muchos átomos, y los empezás a juntar, haces una molécula, y haces muchas moléculas, y las juntás, y haces una célula, y haces muchas células, y las juntás, y empezás a hacer órganos, y a hacer huesos, y construís un, qué sé yo, un perro, de plastilina. Cuando, por mucha perfección que le des, el perro va a empezar a ser un perro de verdad. Nunca, ¿entendés? Es una maqueta, es una marioneta que vos fabricaste. Puede tener todo el detalle que vos quieras, visto desde lejos puede parecer un perro, puede estar hermoso y la perfección que le hayas dado puede ser sublime y va a estar hecho de plastilina y se va a comportar como la plastilina y las características que va a tener van a ser las de la plastilina. No va a cambiar mágicamente y en un momento se va a convertir en un perro de verdad, así como Pinocho no se iba a manifestar nunca como un niño de verdad. Es un cuento, es una historia, es un verso, es una mentira. Se te está cambiando, se te está intentando vender ficción por realidad. Con esto pasa lo mismo. Vos tenés un montón de partículas eléctricas que, asociadas, ordenadas, de una manera muy especial y muy particular, consiguen aparentar haber cambiado de forma. Vos tenés tierra, eso es lo que normalmente come un vegetariano. Come tierra que está cambiada de forma para que parezca vegetales. El animal vegetariano, como el hombre, cuando consume todas esas frutas y verduras y legumbres, su cuerpo
también disuelve todo ese material en el proceso digestivo y después lo cambia de forma para que se transforme en todas las distintas clases de tejido, de todas las distintas clases de órganos que tiene el cuerpo, a través de los que uno funciona. Entonces, no hay diferentes clases de material, salvo para nuestra visión sensible, digamos. Nosotros tenemos una parte de nuestra capacidad de entender las cosas que nos ayuda a separar lo que estamos viendo para poder entenderlo. Necesitamos esa habilidad de discriminación para poder no estar viendo todo como si fuera una sopa, en la que no se distingue la derecha de la izquierda, el arriba del de abajo. Entonces vos separás con una parte de tu mente, de tu entendimiento, las cosas para poderlas entender justamente. Pero después tenés que volver a juntar las partes que entendiste para poder entender cómo funciona el sistema, porque el sistema es lo que está funcionando en realidad. Si vos, por ejemplo, quisieras saber cómo funciona un conejo, entonces atrapás el conejo, lo matás, lo abrís, te fijás que tiene más o menos los mismos órganos que tiene un cuerpo humano, y decís, bueno, listo, ya entendí cómo funciona, tiene un corazón, tiene todo un aparato respiratorio, tiene todo un aparato digestivo, tiene sus glándulas, tiene bla 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 bla. Lo volvés a coser y decís, bueno, listo, ahora comportate como un conejo. Y no importa cuánto tiempo te sientes a esperarlo, ya lo mataste, ¿entendés? Cuando lo abriste, cuando lo rompiste en 1000 pedazos para ver cómo funcionaba por adentro, cómo estaba constituido, se acabó la magia del conejo. El conejo es conejo cuando lo dejas en paz, que se comporte como corresponde. Cuando podés observar cómo atraviesa él mismo su ciclo vital. Ahí es cuando empezás a conocerlo. De qué partes está constituido, a vos en realidad te sirve y al mismo tiempo no te sirve. Saberlo para entender qué es un conejo. Pero, otra vez, teniendo el conocimiento de ambas partes del asunto, podés llegar a tener un conocimiento más cabal de la cuestión. No solamente información, simplemente, sino conocimiento. Podés llegar a entender las cosas. Eso es muy diferente, estar informado que conocer. Conocer es tener la información al mismo tiempo que la experiencia. Cuando vos sos una persona experimentada en una cuestión, no te gana nadie. Si se te informa de manera equivocada, sos perfectamente capaz de corregir esa información equivocada que se te dio porque vos entendés, porque ya tenés conocimiento del tema. Lo mismo podemos decir acerca de mi proclama de hace un par de minutos acerca de yo soy vegetariano. ¿Por qué? Porque cuando estaba comiendo cualquier porquería y practicaba artes marciales me enfermaba cada 3 o 4 meses. Entonces, si bien me habían dicho que el cuerpo funcionaba como alguna clase de maquinita y que tenía sus sistemas y había una forma de regular esos sistemas y que todo tenía que funcionar, yo sé perfectamente que si yo trato bien una cosa, tiene que funcionar bien. Y que si la trato mal, obviamente va a experimentar síntomas raros lo que yo haga. Si yo agarro un violín y lo uso como un martillo, el violín no va a hacer un buen trabajo, ¿entendés? Y va a sonar cada vez más feo hasta que al final se rompa en 1000 pedazos y yo me voy a quejar, qué feo que martilla este violín. Pero es porque no es como lo tenía que usar, ¿entendés? Entonces, ¿por qué razón mi cuerpo enferma? Porque no lo estoy usando como lo tengo que usar. Si yo antes comía cualquier porquería y tenía que estar tomando antibióticos 4 o 5 veces por año porque me daba fiebre, porque me cansaba, porque me engripaba, porque tenía mocos verdes, y ahora estoy haciendo exactamente la misma cantidad de artes marciales al año y no me pasa absolutamente nada, solamente porque cambié la manera de alimentar al cuerpo, significa que la manera que estaba haciendo las cosas antes era más equivocada que la que estoy haciendo ahora. Es tan simple como eso. ¿Dónde está el cambio fundamental en la mentalidad? En el hecho de que, justamente, como el cuerpo es un grupo de sistemas que están funcionando, y el cuerpo tiene un funcionamiento más o menos maquinal para cierta clase de cosas, como por ejemplo esta, si vos no tenés la cantidad de energía que necesita cada uno de esos sistemas para funcionar, el cuerpo va a tener que empezar a elegir derivar la poca energía que sí tenés a los sistemas que son más importantes. Al hacer esto, obviamente, va a haber sistemas que van a dejar de recibir energía y ahí empezás a manifestar síntomas extraños, en donde ciertas partes dejan de funcionar.